Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. Hola para todos, soy Pablo Veloso y aquí como siempre nos encontramos en la Espada de Damocles para recorrer un tema muy interesante. Bajo el auspicio como siempre de Radio Unión 107.9 de tu dial. Y ya sabes que puedes, para poder seguir esta emisora con gran variedad de contenidos y muy interesantes todos, puedes descargarte las apps, las aplicaciones, ya sea desde el repositorio de la manzanita, si tienes el móvil de iPhone, por ejemplo, o por otro lado de Android, de sus repositorios del Play Store. ¿Para qué? Para ir por la calle y estar escuchando, para estar en el metro, para hacer tu deporte favorito o para hacer algunas cosas que no se pueden decir públicamente, pero igualmente estar amenizando ahí con la música o, ¿por qué no?, poniendo, quién sabe, los gustos, como dicen, sobre gusto no hay nada escrito, y quizá alguien ponga la espada de Damocles para sus momentos íntimos, ¿por qué no? Ya me contarán qué están haciendo con estos contenidos, ¿no? ¿A qué los motivan? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a tratar un tema súper apasionante, de esos que te dejan pensando, de esos que después vas a comer con amigos o tenés una cena familiar y sos el que sacás el tema ahí y todos están, mira, ¿cómo se te ocurrió eso? Bueno, vamos a hablar del tema de los vegetales. Y aquí surge una especie de... ¿Por qué? Bueno, los vegetales que parecen una cosa tan aburrida, tan sosa, de hecho, es casi un insulto que te digan que eres un vegetal, ¿no? Cuando a una persona se le dice, eres un vegetal, se le está diciendo que no sirve para nada. Bueno, vamos a demostrar hoy todo lo contrario y nos vamos a quedar con la cabeza totalmente revuelta con los temas que vamos a plantear. ¿En qué nos vamos a basar para este programa? Bueno, vamos a trabajar a varias puntas, digamos. Por empezar, vamos a ver a un personaje que se llama nada menos que Stefano Mancuso. Stefano Mancuso es un botánico que es italiano y él dice que estudia como la neurobiología de las plantas. Y uno dice, ¿cómo neurobiología de las plantas? ¿Cómo neuronas? Si las plantas no tienen neuronas. Bueno, este hombre tiene unas propuestas muy interesantes y nos va a demostrar, que es sobre lo que basaremos gran parte de lo que veremos hoy, nos va a demostrar que los vegetales son todo menos insensatos y necios, son totalmente inteligentes y totalmente capaces de cosas que ni nos imaginábamos, ¿no? Así que Stefano Mancuso va a ser quien nos va a acompañar en gran medida durante este programa. Él difunde por las redes sociales, se lo puede encontrar, habla de una manera muy agradable, muy fácil, para que quien quiera profundizar todavía más los temas que trataremos hoy aquí. Y también hablaremos un poco de nuestro amigo Night Shyamalan, ¿no? Night Shyamalan, que es gracioso porque para quien no sepa, Shyama es uno de los nombres de Kali y significa la oscura. Es uno de los nombres también de Krishna, ¿no? Shyama Sundar, el hermoso oscuro. Así que este hombre se llama Night, que no sé si será un apodo, ¿no? Night Shyamalan, o sea, la noche oscura. ¡Ja! ¡Qué nombre! Está buenísimo. Entonces, este hombre... aquí está el nombre verdadero. Manoj Niliyatu Shyamalan se llama, ¿no? Por eso le llaman Night. Ahora nos damos cuenta por qué le pusieron Night, porque nadie podía pronunciar el Manoj Niliyatu, sobre todo en Occidente. Así que diremos, ¿quién es este hombre? Bueno, este hombre es nada menos que el director de la película Sexto Sentido. ¿Se acuerda Sexto Sentido? La película de Bruce Willis con el niño que tenía esa frase que decía, a ver si la encuentro, veo gente muerta, veo gente muerta. Bueno, ese niño, ¿se acuerda de ese niñito pequeño tan asustado que durante toda la película es llevado de la mano de esta especie de psiquiatra que al final de la película nos enteramos que el psiquiatra estaba muerto? Así que ese tipo de películas nos trae Night Shyamalan. Pero también nos trae otra muy conocida, The Village, el bosque, ¿no? Esa es también una película muy famosa
Y la más reciente, también está El Protegido, creo que es con Bruce Willis también, si no me equivoco, sí, aquí está. Y también la más conocida es Split, ¿no? Y Glass. ¿Se acuerda de esa trilogía que fue también con Bruce Willis? Se ve que le gusta mucho el actor Bruce Willis y este actor, a ver si lo pone por aquí. Bueno, no lo encuentro ahora. Que es el mismo que trabaja en Avengers, ¿no? Ese actor afroamericano. Bueno, Split es la película de este hombre que está... Acá está Samuel Jackson, sí. Este actor afroamericano con Bruce Willis trabajan en la película Glass, donde Bruce Willis hace de un personaje que se rompe de nada, que tiene... Samuel Jackson es el que se rompe de nada, que tiene los huesos totalmente frágiles. Ese es como un superpoder maldito, ¿no? Porque no es un superpoder bueno. Es un hombre extraordinario, pero para desgracia, porque se rompe, no sé, le das la mano y se le quiebran todos los dedos. Y Bruce Willis hace de un hombre invencible, totalmente duro y fuerte. Y en Split, tan famosa, es esta película donde hay un hombre que tiene dentro de sí muchas identidades, tiene lo que se llama el TID, trastorno de identidad disociada, y tiene muchísimas entidades dentro. Así que es muy interesante esa película. También hizo The Last Airbender, que es esta película de Avatar. No Avatar la de los seres estos azules, sino Avatar, el niñito este que tiene como una especie de flecha dibujada en la frente, ¿no? Este niño. Pero nosotros nos vamos a centrar en una película muy especial que no la veo por aquí tampoco citada, pero es de él. Y es la película El Incidente, The Happening, ¿no? La película The Happening o El Incidente, con actores muy, muy conocidos. Mark Wahlberg es el protagonista. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, esta película trata de vegetales. El planteamiento es este, fíjese, es colosal. Y ahora vamos a ver por qué es colosal. Porque va a tener que ver con algo totalmente real, algo que realmente sucede. Porque cuando las películas buscan tocar alguna fibra en nosotros, normalmente tienen que remitirse a algo ligeramente real, porque si a usted lo intentan asustar con algo que no existe y no es posible, y bueno, no le va a dar miedo. Pero bueno, esta película se basa en que los vegetales de todo el planeta se cansaron de nosotros. Y a partir de ese momento generan unas esporas que lanzan al aire, que hace que los seres humanos empiecen a matarse entre sí, a suicidarse, que se vuelvan violentos, para destruir al ser humano. Básicamente es una especie de nos cansamos de ustedes, dejen de fastidiar, y como no dejan de fastidiar, los vamos a reventar, básicamente. Así que de eso trata esta película. Y usted dirá, bueno, pero esto no es un poco... Acá lo vemos a Night Shyamalan dirigiendo la película. Pero esto no es un poco... traído de los pelos, tirado de los pelos. No. Vamos a ver por qué le estoy diciendo esto, y va a ver lo concreta que es esta película, lo potente que va a ser este mensaje. Así que quédese conmigo, vamos a transitarlo juntos. Vamos a empezar entonces tomando en cuenta esta película, The Happening. En castellano la han traducido como El Incidente, con Mark Wahlberg. Y que la puede conseguir por ahí. No tuvo buenas críticas, no fue una gran película, porque claro, el pobre Night Shyamalan tenía el precedente de otras grandes películas en su haber, y bueno, cuando pasa eso, uno a veces no da la talla, ¿no es cierto? Pero nos va a ayudar el amigo Stefano Mancuso, que es un neurobiólogo vegetal, dice él. Vamos a comenzar entendiendo algo. El ser humano se maneja con un paradigma muy definido, que es el paradigma del alfarero. Nosotros solemos pensar, como somos judeos cristianos, que Dios creó al ser humano, lo moldeó de arcilla como si fuese un alfarero y lo puso en el mundo. O sea, hay un mundo que lo crea primero y después nos mete a nosotros. Entonces tenemos esa idea los seres humanos de que somos algo ajeno al mundo. Y por lo tanto, hasta se nos cuenta la historia de que a Adán se le dio potestad sobre todos los animales, que haga lo que quiera. Entonces se nos ocurre que tenemos que hacer trizas el planeta porque es nuestro. Hacemos lo que queremos. Pero no es así. No es así, y se lo voy a demostrar. Le voy a demostrar que somos títeres.
en la mano, en las manos, si podemos decir así, de estos vegetales. Los vegetales son los verdaderos dueños del planeta, ¿no? Es como vegetal rules, una especie así de cosas. Los vegetales mandan, no nosotros. Usted no tiene el control de nada, son las plantas. Esa ensaladita que usted se come, se la come porque ella quiere. Y ahora vamos a ver por qué. Así que hay otro paradigma que convive con este, que puede también abordarse y que algunas culturas lo hacen, normalmente las más antiguas, ¿no? Entonces los chinos, los hindúes y también los, no sé, americanos, africanos. Normalmente esas culturas, su tradición les dice que el ser humano emerge como algo más en este planeta, no es que es metido desde fuera. Por lo tanto, ese ser humano forma parte, comulga con el planeta. Por eso, por ejemplo, Jung, Carl Gustav Jung, cuando se encontró con los aborígenes Puebla, ellos le decían que diariamente ayudaban al sol a salir, porque si no le ayudaban con algunos rituales, el sol no salía y el mundo se venía abajo. Entonces, a usted eso le parecerá un disparate, pero ¿qué pasa? Eso te da una noción de que uno no es un extraño, no es un ser alienado que está fuera del mundo, sino que forma parte de la totalidad. Estos pueblos sabían perfectamente, aunque fueran atrasados y no tuvieran, no sé, cohetes que los mandaran a la luna y todo eso, ni vacunas, por el contrario tenían mucho conocimiento de cómo las cosas se conectaban. Eso es lo que estas culturas tenían y nosotros hemos perdido. Eso es lo que Alan Watts, cuando dice que los niños pequeños le preguntan a su madre y le dicen así: mamá, ¿cómo surgí? Mientras que un niño occidental le pregunta a la mamá: mamá, ¿yo de dónde vine? Totalmente distinto. ¿De dónde vine? O sea, somos seres extraños en un mundo extraño, ¿no? Como la canción de Iron Maiden, Stranger in Stranger Land, ¿no? Extraño en una tierra extraña. Así nos sentimos. Y después destruimos todo porque nos parece que no es nosotros. Pero todo lo contrario, este mundo es nuestro cuerpo, ¿no? Somos parte de él. Si se apaga el sol un minuto, morimos. Si se corta el aire, si se envenena el aire por un instante, morimos. Por esa razón es que las plantas en la película de Shyamalan empiezan a lanzar al aire unas esporas. Esas esporas nosotros las respiramos y nos cambia el carácter. Nos cambia el carácter. Pensemos eso, y se empiezan a matar toda la humanidad y a suicidar. Entonces, imaginemos hasta qué punto dependemos del agua que bebemos, de la comida que comemos, del aire que respiramos o de lo que las plantas decidan hacer con nosotros. Entonces, los antiguos tenían la idea de que la naturaleza, la physis, como le llamaban, estaba viva, ¿no? Los griegos tenían el concepto de physis. ¿Qué es physis? Justamente es algo que se mueve, algo que evoluciona. El concepto latino de naturaleza, la famosa natura, la naturaleza, es algo creado, es algo que es generado, fabricado y está estático. Mientras que physis es algo que es dinámico, algo que se mueve todo el tiempo, algo que está cambiando. Y esa es la noción que nos va a llevar a entender el dinamismo de las plantas. Entonces, normalmente nos creemos una sociedad muy materialista. Nos parece que estamos muy en contacto con la vida. A mí me importa el placer, comer, divertirme, ¿no? Vivir la vida. Y sin embargo, fíjese, vivimos en un mundo ideal. Vivimos en ideas, vivimos pensando en cosas inmateriales. El poder, el dinero, el éxito, el logro, la carrera. ¿Qué es la carrera? La carrera, ¿no? Una carrera. ¿Hacia dónde va? No sabemos. Nosotros queremos hacer carrera. Nunca hay un contacto verdadero con el placer. Por eso es que vivimos fugazmente, vivimos a lo loco. Vivimos comiendo comida de McDonald's, bebiendo café instantáneo, haciendo el amor en 5 minutos. Buscamos todo acelerado, todo vertiginoso. No vivimos en un mundo material. Nos hemos ido, como diría San Agustín, a la ciudad de Dios, a la civitas Dei, y no vivimos en la civitas terrena, en la ciudad terrena. Nos hemos olvidado. Así que vamos a ver cómo las plantas nos pueden enseñar mucho en esa dirección. Así que el hombre
es el destructor de mundos, decía Alan Watts. Pero aún hemos perdido inclusive la conexión con esa idea. Nosotros formamos parte de una totalidad, tenemos un rol, aunque seamos destructivos, porque eso lo vemos. Nosotros somos seres que destruyen el planeta a cada paso, o sea, todo lo que hacemos va encaminado a destruir lo que tenemos delante. Contaminamos, ensuciamos, deterioramos. Sin embargo, decía Alan Watts que quizá ese es nuestro rol, nuestro papel. Bueno, si es ese papel, ¿por qué no vivirlo con totalidad? ¿Por qué no meterse en él? ¿Por qué no impregnarse? ¿Por qué no decir esto es lo que me toca como parte de una gran totalidad? Soy el depredador, soy el destructor de mundos, ¿no es cierto? ¿Por qué no vivir ese rol? No, ni siquiera eso. Nosotros decimos, no, yo no, ese no es mi rol, no, para nada. Yo soy bueno. O sea, no queremos ni ensuciarnos con el mundo, no queremos ni mancharnos con esa realidad. Entonces, algunos antiguos tenían, sí, un contacto con la tierra, se habían dado cuenta de esto, como por ejemplo el amigo Epicuro, con esa comunidad tan bonita que formó y la llamó el jardín. Fíjese qué bonito, el jardín, porque se dio cuenta que la tierra, la vida, tenía que ver con eso, con bajar al mundo, con encontrarse con lo cotidiano, con disfrutar de las cosas que están a la mano y que tienen que ver con nuestros sentidos. Entonces, Nietzsche y Schopenhauer ya empezaron como a intuir también dentro de lo que es nuestro mundo occidental esta idea de una gran fuerza que lo mueve todo. Ellos le llamaron la voluntad de poder. La voluntad de poder no es una especie de megalomanía de quiero reventarlo todo y soy Hitler. No es eso. Normalmente se la conectó con Hitler y el Tercer Reich. No, la voluntad de poder es una fuerza que existe en la vida. Es la fuerza de la naturaleza misma. Es lo que te hace levantarte cada mañana, es lo que te hace pensar, es lo que te hace buscar, es lo que hace que la plantita crezca. Cuando uno se conecta con eso, se sale de yo y empieza a abarcar a la vida entera. Empieza a darse cuenta que más allá de mi persona existe algo que está en todo y que me trasciende. Ese algo que está en todo, Schopenhauer le llamó la voluntad de poder. Y al error de pensar que yo soy solamente esta máscara que me toca representar, le llamó el mundo como representación, la representación. Pero detrás, decía, hay una voluntad de poder. Nietzsche también tomó esa idea, la trabajó diferente, pero en sí hablaba de que había una fuerza muy potente y hablaba de un vitalismo, de estar vivo. Vamos a ir acercándonos poco a poco a esto de las plantas y va a ver qué loco que es. Así que las plantas, fíjese lo que hacen, nos seducen. ¿Qué hace una planta? Una planta no camina, una planta no se traslada, una planta no puede, comerciar, no puede viajar, no puede hacer nada de lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué hace? Nos atrae. Atrae a las abejas, por ejemplo, generando florcitas con colores que a las abejas les apetecen, aromas que ciertos insectos detectan, o sustancias dulces como es el néctar que liban las mariposas, las abejas y otros insectos. ¿Y a nosotros qué nos da? Y a los animales, frutos que nos gustan. Una manzanita, ¿no? Una pera, un durazno, una manzana, lo que fuera. ¿Qué tienen estas frutas? Adentro, semillas. Con esas semillas, nosotros supuestamente cuando las defecamos, si estuviéramos en una vida salvaje, habríamos trasladado la semilla kilómetros o por lo menos cientos de metros de donde estaba esa planta, con lo cual le ayudamos a transportar su carga genética a otra parte, ¿no? Cosa que la planta en sí no podía. O sea, nos usó como vectores. Ahora, fíjese cómo las plantas entonces utilizan herramientas, nos seducen. Y por eso nuestro amigo Mancuso, Stefano, dice que las plantas son inteligentes. Porque claro, si uno define la inteligencia como la interacción neuronal compleja, bueno, no, las plantas no tienen neuronas. Ahora, si uno define la inteligencia, nos dice Mancuso, como la habilidad de solucionar problemas de manera efectiva para la supervivencia, las plantas son inteligentes. O sea, la planta necesita reproducirse. Sola no puede, ¿no? Necesita de un vector. Ahí está. Nos produce una fruta que nos apetezca,
nos la comemos, la defecamos más allá y la planta ganó, ¿no? Nosotros también ganamos, porque en realidad está haciendo un pacto, un negocio con nosotros. Nosotros ganamos porque comemos algo que nos nutre y la planta lo sabe. No lo sabe conscientemente como nosotros, así con pensamientos racionales, pero sabe que la cosa funciona, ¿no? Es la ley de la evolución natural y por eso lo sigue haciendo. De la misma manera, nos dice Mancuso, muchas veces las plantas producen en nosotros, en nuestro sistema nervioso, efectos. Una planta, un fruto muy dulce, va a producir en nosotros un chute de glucosa que cuando te lo comas te vas a querer comer otro y otro y otro. Si el fruto es agrio, ácido o amargo, ¿uno qué hará? Lo escupirá y no lo come. Entonces la planta lo sabe y además te da el premio. O sea, sabe que a la mariposa, a la abeja y a nosotros nos gusta el dulce. Entonces nos pone ¿qué cosa? Dulce. Y ahí estamos nosotros comiendo fruta, ¿no es cierto? Entonces las plantas nos seducen. Nos producen placer y nos producen dependencia. Mancuso llega a decir esto, fíjese, que las plantas del tabaco, por ejemplo, se esfuerzan en gran medida por producir nicotina, ¿no? Hacen mucho de su gestión química, está en pos de generar nicotina. ¿Por qué? Porque la nicotina genera dependencia en animales y en hombres. Entonces cualquiera que coma de la planta del tabaco tendrá una dependencia. El ser humano lo ha complejizado más y ahora lo fuma. Y al fumarlo todavía ingresa más rápido. Pero las hojas de coca que se mastican, el café, la yerba mate para nosotros los argentinos, el té, son todas sustancias que uno dice, bueno, están ahí por casualidad. No, no están por casualidad. Las plantas no es que se hayan reunido un día y hayan dicho... A ver un poco, ¿cómo hacemos para que los seres humanos consuman un poco más de nosotras? No es que hicieron eso, simplemente poco a poco, con la evolución natural de las especies, prueba, error, fueron elaborando un método para mantenernos enganchados. Y fíjese, si no ha funcionado, que un gran porcentaje de la población fuma, un gran porcentaje de la población no puede levantarse por las mañanas sin beber su café. Entonces, ¿qué ganan esas plantas con eso? Con esa dependencia, entre otras cosas, que usted cultive café. Entonces, esa planta se asegura la supervivencia. Porque usted dirá, sí, pero no las estamos comiendo y las estamos matando al comerlas, ¿no? O las cultivamos y las arrancamos. Sí, pero plantamos más. La planta no piensa como individuo, piensa como colectividad. Es como si fueran los insectos, como un enjambre de abejas. Tienen una sola mentalidad, una mentalidad de grupo, de colonia. Bueno, las plantas piensan así. Entonces, les importa poco si vamos a sembrar café para después, no sé, arrancar esas plantas y murieron. No importa, pero volvemos a sembrar. Y esa planta se expande por todo el mundo y llega a países que no hubiera llegado si no fuera por el hombre. El hombre las lleva. Somos el vector de las plantas. Entonces, vamos viendo, Yo pregunto, ¿quién es acá el inteligente? ¿Quién es el vivo? Nosotros no mucho. Y le digo una cosa más. Las plantas no solo nos premian con azúcar. Nos premian, o sea, nos aportan sustancias que nos transforman el estado anímico. Usted se come un chocolate, ¿no? Que está hecho con cacao, ¿no? Y con azúcar sacada de la caña de azúcar. Y usted se pone más contento. Todos lo sabemos, ¿no? El azúcar nos relaja. Hay otras sustancias que nos activan, ¿no? Como el café, dijimos. Pero así como hay plantas, que ya entraremos a eso, que son enteógenas, ¿no? Que son las plantas sagradas, los hongos sagrados y demás, pero también los alucinógenos normales. ¿Por qué esas plantas existen? Bueno, ya veremos eso, cómo ayudan a transformar nuestro punto de vista acerca del mundo, ¿no? Pero eso es lo interesante. Si la planta puede producir con el azúcar o un estimulante efectos de tranquilidad o de exacerbación en nosotros, puede controlar nuestro estado anímico y por lo tanto puede controlar nuestra manera de ver el mundo. Entonces, ¿cómo sabemos, pregunto yo, que todo lo que nosotros concebimos de la vida y cómo llevamos el mundo y lo que hacemos y lo que creamos y lo que no creamos y lo destructivos que somos o no, no estará dependiendo
de algunos químicos que las plantas en general se dedicaron a generar, a producir, y por eso nosotros estamos actuando así. Con esto quiero decir, esa idea fantasiosa de que somos seres más allá de todo y que nada nos afecta y que andamos por el mundo caminando, pero tenemos una piel que es como de piedra, que nada pasa. No señor, no señora. Estamos completamente a merced de estas fuerzas. O sea, somos lo que ellas quieran que seamos, porque nosotros vivimos de vegetales y los vegetales tienen componentes y esos componentes, ya vimos, muy deliberados en algunos casos, cambian nuestra manera de vivir. Ahora vamos a ver hasta qué punto llega este trabajo fino de las plantas. Entonces, las plantas, dice Mancuso, no son animales. Por lo tanto, no es que les falte algo. Nosotros decimos, bueno, pobres, no son animales, no tienen, no tienen cabeza, no tienen patas, les debe faltar algo, pobrecitas. No les falta nada, porque el animal tiene una configuración determinada para subsistir, pero la planta también. La planta es sumamente efectiva, y le cuento, es muy efectiva. Nosotros en el mundo somos el 0,3% de la población mundial. Las plantas son el 90 y tanto por ciento, ¿no? 97 sería, 97%, ¿no? Así que fíjese las proporciones. Puede que sean esas o un poquito variadas, pero en sí son así de impactantes. Nosotros somos los animales unos pocos en el planeta y las plantas lo cubren todo. O sea, ¿quién es el exitoso aquí? ¿Quién está hace más tiempo aquí? ¿Quién tiene recursos de supervivencia mucho más efectivos que lo de los animales? Si viene una bomba nuclear o lo que fuera, ¿quién muere? Siempre hablamos las cucarachas, pero aún cuando mueran las cucarachas, ¿quién sobrevive? Las plantas. Las plantas son las que sobreviven y van a crear la vida que quieran. No que quieran porque sean unos seres entes maléficos que piensan a ver qué vamos a hacer, sino porque ellas van generando lo que ellas tienen ganas. Así que fijémonos, las plantas son, dice Mancuso, como si fuera una especie de raza extraterrestre. O sea, uno como animal intenta entender a las plantas, pero las plantas funcionan totalmente distinto. El animal, por ejemplo, está centrado, el sistema nervioso que tiene, en una cabeza. Una cabeza, la mosca la tiene, la cucaracha la tiene, el ser humano la tiene. Y estamos centrados en algo, una cabeza. ¿Para qué? Para ver, ¿no? Y para oler, y para buscar, y demás, y para comer. Y después tenemos órganos especializados, pulmones, corazón y demás. ¿Por qué tenemos todo esto así? Bueno, lo tenemos porque, nos dice Mancuso, porque el ser humano tiene que desplazarse a velocidad y también los animales. Y para eso necesitamos un sistema nervioso centrado, para que para tomar una decisión no tardemos una semana, sino que podamos decidirlo en un momento. Es como si viviéramos en una monarquía, ¿no? El rey lo decidió y ya está. No hay un senado que lo ande evaluando. Se toma la decisión inmediatamente. Pero es el sistema piramidal. Los animales funcionamos como una pirámide. Tenemos una cabeza que toma decisiones y todo lo demás son órganos vitales, donde concentramos, como decir, aquí guardamos el grano, aquí tenemos, el lugar donde la gente descansa en una ciudad, aquí tenemos los animales. Bueno, dentro nuestro tenemos los pulmones, los riñones. Esto quiere decir que si a un ser humano le lastiman, el hígado o los pulmones, se muere. Usted a un vegetal le puede quitar el 80% de su integridad, o sea, de sus hojas, de sus tallos y de todo lo que tenga, de sus tronquitos. Y la planta sigue ahí y se regenera. ¿Por qué? Porque la planta no está centrada, no tiene un centramiento, es acéfala, ¿no? Se parece muchísimo a la anarquía. La planta es un sistema anárquico, es decir, no tiene un gobierno, no tiene un centro. Los centros están por todas partes. Esto hace que si usted le arranca un pedazo a una planta, la planta sigue viva como nada y vuelve a crecer y a regenerarse. Usted a un ser humano lo corta a la mitad y se acabó el ser humano. Usted a un ser humano le corta la cabeza y se acabó el ser humano. Usted a un ser humano
le corta un brazo y si no lo cose rápido se muere pues se le va toda la sangre. La planta no. Entonces, ¿quién es el vivo? ¿Quién es el eficiente aquí? Vamos viendo que nosotros no puntuamos ni medio para eso. Y los animales tampoco, en general. Así que dice Mancuso que las plantas funcionan de una manera inconcebible para nosotros. O sea, no están centradas, no se mueven, no se desplazan. Como no se desplazan, las plantas dicen, vale, si no nos desplazamos, vamos a asentarnos y a generar comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo me muevo, no tengo problema en pelearme con usted. ¿Por qué? Porque si me cae mal, me mudo a otro sitio. Pero una planta sabe que se va a quedar toda la vida en el mismo sitio. Y si está al lado de un malbón y del otro lado tiene una margarita, se las va a tener que aguantar toda su vida. Por lo tanto, mejor llevarse bien. Entonces las plantas son cooperativas y funcionan con simbiosis, se ayudan mutuamente y ya veremos hasta qué punto. Mientras que los seres humanos no, porque si nos cae mal el otro no hay problema, nos peleamos y nos vamos a otro sitio. Y si se muere ese no pasa nada, porque no dependemos de él para nuestra supervivencia. Basta que cacemos una presa o nos comamos una planta y seguimos vivos. La planta, en cambio, no vive de comerse a otro. La planta vive de nutrientes del suelo y se reproduce gracias a unas excusas que tiene, unos vectores que tiene que vendríamos a ser nosotros, los animales. Así que vamos a ver algunas características que tienen las plantas que va a quedar loco o loca o usted mismo con lo que vamos a ver. Por ejemplo, las plantas oyen. ¿Me va a decir qué? Sí, las plantas oyen. ¿Pero oyen qué? Oyen si usted les habla o si les pone música. Se han hecho esos estudios de, vamos a ponerle, no sé, música heavy metal y por otro lado Mozart. A ver cómo crecen mejor. No escuchan eso. Dice Mancuso que las plantas, a través de las raíces, perciben vibraciones. Para que estas vibraciones sean percibidas, porque la música es nada menos que vibración del aire, tienen que ser de una índole especial, tienen que ser de 200 Hz hasta 500 Hz. Y el tenor de estas vibraciones se corresponde con el agua fluyente. Como que las plantas quieren detectar el agua que fluye. Entonces, si usted le pone algún tipo de vibración en ese tenor, sí la escuchan. O sea, las plantas oyen. Si usted quería saber si las plantas escuchaban el sonido, sí. Pero el que les importa. O sea, no le importa lo que usted diga. La planta, usted les puede contar todos sus males, que la planta no se va a dar por aludida porque no lo va a detectar directamente. Así que usted hágalo, que le va a hacer bien igual. Pero no es la clave para la planta. Entonces, son las frecuencias bajas del agua que corre. Las plantas defienden su integridad ante los animales. Dice Mancuso, hay un bosque. En este bosque resulta que hay árboles, plantitas, no sé qué, y vienen, no sé, imagínense unos ciervos, muchos, ¿no? Porque, no sé, están migrando y entran a comer y a comer y a comer. Las plantas empiezan a comunicarse entre sí. Y usted dirá, ¿se comunican? Sí, se comunican. ¿Cómo lo hacen? Mancuso de nuevo nos cuenta, nos dice que, por un lado, emiten moléculas volátiles al aire, es decir, productos químicos que vuelan llevados por la brisa, y la otra plantita tiene receptores y los detecta. ¿Qué llevan estos mensajes de información? Bueno, la información es acerca de posibles depredadores, como información de peligro, ¿no? Nos están comiendo, o de fuentes de agua, por ejemplo, ¿no? Si hay sequía, alguna planta que detectó agua, y usted dirá, es una locura, ¿cómo que una planta que detecta agua, no sé, que está más al norte del bosque y ahí justo hay un poquito de agua, esa planta les avisa a las demás? ¿Para qué? ¿Para que se desplacen? No, ahora vamos a ver para qué. Pero es muy loco todo. Entonces, a través de moléculas volátiles que emiten al aire, pero también a través de las raíces. ¿Cómo? A través de impulsos eléctricos, dice. Y a través de agua que las raíces pueden generar. De esa manera emiten un tipo de información. Obviamente no es un libro, pero es una información que las otras plantas pueden leer y entender. Es como un código, no sé, binario, código Morse. Y las plantas entienden y reaccionan. ¿Cómo reaccionan? Porque dice Mancuso, bajo un bosque, bajo la tierra, las raíces se interconectan de una manera tal
que todos los árboles son el mismo. Todos los árboles son el mismo. Y fíjese hasta lo que llega a decir Mancuso. Dice, yo le cito a Mancuso para que después le pregunte directamente a él todas estas afirmaciones, pero tienen mucho sentido. Dice que cuando un árbol está débil, se está muriendo, por ejemplo, porque le falta agua, los otros árboles, con sus raíces, le van aportando agua y nutrientes. A veces logran salvarlo y a veces no. Y cuando el árbol ya está bien, lo dejan. O sea, cuando ya se recupera y puede por sí mismo valerse, ya está. O sea, solidaridad. Tienen solidaridad. No por amor, no es por un amor universal, es simplemente por supervivencia. Los árboles saben que necesitan de otros árboles y por eso buscan que todos a su alrededor estén vivos. Porque si en un bosque se mueren todos los árboles y queda uno, ese uno también se va a morir. Entonces necesita de ese grupo y por eso se cuidan entre sí. De ahí vemos estas culturas antiguas, inclusive el Señor de los Anillos, cuando hablamos de los bárbols, ¿no? Estos árboles que caminaban, se acuerdan, en un momento se sacaron sus raíces y empezaron a caminar, pero eran entidades vivas. Por eso todas las tradiciones antiguas hablan de los árboles como, justamente como eso, como seres vivos, seres que pueden mostrar mucho al ser humano, enseñar mucho de sus costumbres. Y son más antiguos que nosotros, más sabios que nosotros, más supervivientes que nosotros. Porque no importa si un árbol vive menos que un ser humano, determinada especie. Como grupo, que es lo que les importa, subsisten a cualquier cosa. Y nosotros no. Entonces, se defienden de depredadores, ya dijimos. Si esos ciervos empiezan a comer ahí, ¿qué hacen los árboles? Bueno, generan una toxina, se comunican y, no sé, al frutito que estaban generando le meten una toxina y puede que los ciervos les agarre una diarrea, ¿no? Terrible, un dolor de estómago, o si no, generar un tóxico que les dé como un alucinógeno. Les haga ver visiones, se peleen entre sí y se maten. ¿A qué les suena la película de Happening? Obviamente, los árboles pueden hacer eso. ¿Y en cuánto tiempo hacen eso? ¿Qué les lleva? ¿20.000 años? No, lo hacen en breve, porque el ataque es ahora. Entonces van generando una toxina que como que ya la tienen preparada, no es que tengan que inventársela, tienen ese recurso ya, son muy antiguos. O bien, si por el contrario quisieran que esos ciervos se queden, podrían agregarle más dulzor a sus frutos y los ciervos estarán más tiempo. ¿Para qué? Para que coman sus semillas, para que las defequen más adelante y propaguen a estos árboles. Por otro lado, se unen, ya dijimos, los árboles se unen entre sí a través de sus raíces, forman un solo ser. Por eso pienso a veces en las macetas, donde nosotros metemos una plantita, pero le ponemos una limitación a la raíz. Es como encarcelar en el fondo una pobre planta, ¿no? Porque lo que podría ser una expansión se la limitamos. Es como encarcelar. También exploran. Hay un documental donde habla Mancuso y va mostrando imágenes en cámara rápida, porque claro, el movimiento de una planta es totalmente lento. Entonces un animal no lo percibe, pero sí una cámara acelerada. Entonces él va mostrando día tras día, durante, no sé, un mes, qué hace la planta. Y vamos viendo que se mueve, y va explorando el entorno para ver si hay, no sé, un palito del cual engancharse. Detectan el agua. La planta detecta el agua a la lejanía, sabe que hay agua. Y por eso se empieza a mover en esa dirección. Y si no me cree que las plantas se mueven, fíjese qué pasa con los árboles cerca del océano, que de repente se van moviendo en la dirección contraria porque el salitre les daña. Entonces las plantas se van moviendo, van explorando. Y hay un video donde él demuestra cómo dos plantitas contiguas están explorando el ambiente hasta que una de ellas se engancha en un palito que había. Es la primera que logra enganchar el palito y de hecho forma con su ramita forma de gancho para engancharse. Cuando la otra plantita se da cuenta de que su compañera se enganchó en el palito antes que ella, da por sentado que esa planta se va a quedar en el palito y que ella tiene que ir a buscar otro palito. Y deja de insistir y se va para el otro lado. Una locura. O sea, nosotros que pensábamos que las plantas eran
cosas estúpidas que estaban ahí, que no hacían nada más que vegetar justamente, ese título peyorativo, resulta que son súper inteligentes. Son capaces de hacer lo mismo que nosotros, pero de una manera elemental, de una manera lenta, de una manera sorda. Así que son hipersensibles, lo perciben todo. Cambios en el aire, cambios en las temperaturas, falta de agua, abundancia de agua, depredadores, todo lo que tenemos alrededor, las plantas van detectándolo y se van enterando de que está ahí. Entonces, a las plantas, dice Mancuso, no le gusta que las toquen. Nosotros que andamos, ay, que la plantita, que la vamos a tocar, mirá cómo la acaricio. No les gusta. Porque cuando usted es un animal, el animal se mueve de un lugar al otro. Entonces, bueno, necesita los ojos y la nariz y demás para percibir cosas puntuales. Eso que tiene delante, lo de allá, porque cualquier riesgo, salgo corriendo. El animal sale rápidamente de la situación porque tiene patas. Entonces, digamos que usted ve, no sé, un ciervo que está ahí pastando y bueno, está muy atento a lo que tiene delante, pero a veces lo cazan desde atrás. Porque la naturaleza dice, bueno, si tenés patas, te pasa algo, salís corriendo. Pero la planta no puede salir corriendo. Entonces la planta apuesta a otra cosa, a tener una especie de sensibilidad a tope. Lo percibe todo. Todo lo que esté pasando alrededor lo capta, lo detecta. Entonces, tocarla es como, imagínese, es como, no sé qué decirle, si usted tiene un micrófono hipersensible donde diga A, revienta, porque está a todo volumen y súper sensible. Entonces, la planta lo detecta todo, entonces hay que dejarla como tranquilita, no andar toqueteándola mucho. Me imagino cuando llueve y caen esas gotas pesadas que las golpean, lo que sentirán. Así que no les gusta que las toquen y se comunican por sus raíces, más que nada, ¿no? Y por partículas volátiles que emiten, como dijimos. Cuando hablamos de plantas sagradas y bosques sagrados, vio que en Europa, también en América, es muy común decir, no, esa es la zona sagrada, ahí, esa es la parte del bosque donde hay espíritus. ¿Por qué? Porque cuando alguno entró en esa zona, ¿qué descubrió? Y que veía seres especiales, los dioses, ¿no? Que tenía visiones. ¿Por qué? Bueno, seguramente en esa parte habría plantas que emitirían ciertas esporas que uno al respirarlas tenía visiones. Entonces, esa es la magia del bosque, el bosque mágico. No, el bosque negro, no entres, porque cuando entras te atacan unos monstruos. Bueno, obviamente. O todo el que entró nunca salió. Y sí, porque quizá te suicidaste después, ¿no? O empezaste a correr a lo loco y terminaste clavado contra una saliente o te caíste por un precipicio. Porque las plantas ahí, por alguna razón, generan eso. Con lo cual quiero decir, todo lo que nosotros percibimos es continuamente generado por estos seres, por estos entes. Entonces, ¿cómo cuando nos ponemos a pensar nosotros como humanidad, cuando decimos, ¿cómo puede ser que seamos tan tontos, que seamos tan necios, que estemos haciendo lo que hacemos? Escucha, el, no sé, 80 y tanto o 90% de la vida en el planeta es vegetal. ¿Cómo no nos va a afectar? O sea, pueden hacer lo que quieran. Quizá todo lo que estamos haciendo hoy, esta misma conversación que estoy ahora teniendo contigo, está generada por las plantas. Así que no somos el centro del universo, ya nos vamos dando cuenta. Y los animales, habíamos dicho, tienen maximizada la cabeza, ¿no? El animal es una cabeza. Lo demás es secundario, una cabeza con algo pegado. ¿Por qué? Porque el animal lo que quiere es maximizar la velocidad, el movimiento. Entonces, rápidamente tiene que percibir las cosas e ir a buscarlas con sus patas, ¿no? Y cazar. El animal vive de cazar otra cosa. Entonces, enseguida tiene que detectar una presa y tiene que poder tomar decisiones rápidas. Una mosca, una hormiga, un ser humano, cuando quiere algo, no puede estar 6 meses pensándolo. Tiene que decidirlo ya. Entonces, ¿cómo se hace eso? Las monarquías. Las monarquías es la mejor manera de tomar una decisión rápidamente. Mientras que el sistema de las plantas, que es un sistema más como anárquico, asambleario, esto de vamos a reunirnos. No sé si se acuerdan en la película del Señor de los Anillos cómo los árboles
para defender a los hobbits que les pidieron ayuda, primero tenían que dialogar, ¿no? Y tenían que hablar y hacían unos ruidos de árbol, de ramas, ¿no? Y dialogaban y hablaban así muy grave, con unas voces tipo: somos los árboles y tenemos que reflexionar todos juntos. Cuando lo hagamos, ayudaremos a los hobbits. Y los hobbits estaban hiper nerviosos porque todo era muy lento. Claro, era la vida al ritmo árbol, al ritmo vegetal. El animal no puede esperar porque se muere de hambre. Un vegetal no. Un vegetal puede tirar un montón de tiempo. Total, todos sus procesos son lentos. Si no tiene agua, la planta no se va a secar en 2 minutos. Va a tardar. El ser humano se muere donde no bebió y comió. Se acabó la historia. Entonces, funcionamos como una monarquía. En cambio, los vegetales funcionan de manera asamblearia. ¿Cuál es el problema? Nos dice Mancuso. Que el animal funciona bien como monarquía cuando son poco numerosos. Entonces, si estamos en un grupito de 5, genial, porque estamos todo el día de acá para allá corriendo, cazando, trayendo. Pero ¿dónde nos asentamos? Y empezamos a llevar vidas vegetales, ¿no? Una sociedad moderna, cada uno en su casita, todos juntos, con ritmos más tranquilos, ya no hay que perseguir al mamut ni ninguna cosa por el estilo. La comida se consigue en el supermercado mediante un trabajo aburrido. Bueno, entramos en un mundo vegetal, pero el problema es que somos animales. Esa es la contradicción que vivimos. Nuestra animalidad nos pide velocidad y rapidez, pero empezamos a vivir en un mundo vegetal. Entonces, ¿qué hacemos? Solemos crear gobiernos animales. ¿Cuáles son los gobiernos animales? Un gobierno con una cabeza, ¿no? Porque somos animales. Entonces decimos, bueno, si vamos a ser muchos en el mismo lugar y vamos a vivir todos apretaditos y a un ritmo lento, haciendo las mismas cosas cada día, genial. Pero bueno, armemos una estructura. ¿Qué armaremos? Un animal, obviamente. Pongamos un rey, pongamos un jefe, pongamos un estado. Y muchos órganos, ¿no? Como se le suele llamar al organismo del Ministerio de Educación, el organismo del Ministerio de Defensa. Y de esa manera todo va a funcionar. Después no funciona nada, porque la burocracia te come. ¿Qué es la burocracia? Y para que esa cabeza que dio una orden llegue la información hasta el pie, bueno, olvídate, te puede tardar toda la vida y es ineficiente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo vidas vegetales. Si quisiéramos vivir vidas vegetales, como animales, deberíamos pasar a un sistema más asambleario, más descentralizado. Es lo que se llama hoy en día el decrecimiento. En lugar de vivir 500.000 personas en una ciudad, bueno, vivir grupitos pequeños en distintas ciudades. Entonces las decisiones pueden tomarse de forma fácil. No requieren esa burocracia de que este se lo manda al otro y el otro al otro, hasta llegar al principal, que es el que finalmente va a tomar la decisión. Ese es un mundo demasiado, justamente, animal, pretendiendo ser vegetal, o sea, en condiciones vegetales. No funciona, no funciona. Entonces, ya que nos hemos vegetalizado, nos dice Mancuso, ya que hemos armado sociedades totalmente apacibles, donde no pasa nada, donde se repite cada día las mismas cosas, tenemos que tener entonces organizaciones vegetales, asamblearias, descentralizadas, ¿cómo se diría esto? Decrecidas, ¿no? Es decir, en lugar de armar organismos y que solo, como aquí pasa por ejemplo en la Comunidad Europea, el carbón se saca solamente de este país. No sé, el agua proviene de... No, en todas partes, como dice, se cuecen habas. En todas partes debería poder conseguirse el carbón, el agua. Entonces no habría problemas de desabastecimiento, de lentitud, de tener que llevar los productos de un lugar para el otro, ¿no? Cada zona tendría un poco de todo, ¿no? Esa es la idea del descentramiento, de la descentralización que tienen los vegetales. Un vegetal no tiene órganos. Un vegetal no tiene, bueno, en esta ramita pienso, con esta ramita digiero, con esta ramita, no sé, circula la savia. No. ¿Sabe por qué? Porque si un, no sé, perro o de nuevo un ciervo viene y le come la ramita con la que circula la savia, la planta se va a morir. Y como la planta no quiere eso, ¿qué hace?
descentraliza. Entonces, todo lo hace con todo. Entonces, si le comen una hojita o una ramita, no pasa nada, sigue con las otras ramitas y después regenerará esa. Entonces, no hay un centramiento. Uno no puede matar a una planta clavándole algo. Eso es un ser humano. Uno le clava algo a un perro, un gato o a una persona y si atraviesa un órgano vital, se muere. Pero el vegetal no. El vegetal está descentralizado. Entonces, fijémonos cómo los gobiernos hoy en día están centralizados. Entonces, muchas veces ha pasado a lo largo de la historia que atacan la capital y chau. Capita viene de cabeza. Cabeza. Atacan la cabeza y muere todo. Cae Roma, cayó todo. En cambio, si hubiera estado descentralizado, puede caer Roma, puede caer el otro, pero sigue vivo porque está en todas partes y en ninguna. Entonces, un proceso totalmente vegetal actual, y de nuevo Mancuso, que es un genio, nos dice esto: toda mejora moderna, todas estas cosas que hoy decimos qué grande la tecnología que tenemos, es vegetal. Internet, por ejemplo, le llamamos la red, ¿no? En realidad es una gran raíz que se extiende en todas partes. Internet, si yo pongo una bomba, por ejemplo, en esta ciudad y rompo toda la red de Internet, ¿va a destruirse? No. ¿Por qué? Porque está en todos los países. Es autónoma, funciona desde todas partes. Entonces no puede destruirse Internet rompiendo los servidores que hay, no sé, en España. No, pues sigue el resto, sigue. Y tarde o temprano se volverá a regenerar en España. Entonces, Internet es un fenómeno totalmente vegetal. Por eso, los gobiernos actuales, que son de formato animal, intentan regular Internet. Intentan poner una capita, una cabeza, ¿no? Una cabeza que rija qué debe hacerse, cómo debe hacerse, hasta dónde debe hacerse. Entonces vemos cómo lo vegetal un poco nos está mostrando el futuro. Nos está diciendo, la cosa va por ahí, ya somos muchos. O sea, cuando éramos 3 locos, los neandertal por ahí, te funcionaba lo animal, no pasa nada. Por eso le funciona a los leones, a los perros y a todos los demás, porque están a la deriva y en grupitos pequeños. Ahora, si los leones se agruparan e hicieran la gran sociedad de los leones, como cuando vimos en el planeta de los simios, que los simios mismos empiezan a hacer su propio mundo, ahí tendrán que vegetalizarse. Porque si no, pasará lo que nos pasa a nosotros. Intentamos generar cabezas, intentamos regularlo todo, se vuelve todo un empastamiento, una burocracia brutal, como le pasa, por ejemplo, a los sistemas comunistas, donde tarde o temprano se crea un Estado. Y el Estado es la cabeza y se vuelve, todos conocemos las burocracias infinitas de los sistemas comunistas, porque al tener un Estado poderoso, lleno de funcionarios, es como, siempre me acuerdo de un capítulo de Asterix y Obelix, donde Obelix creo que era que tenía que hacer un trámite en una oficina romana, y lo llevaban, le decían, no, vaya al piso 5 y hable con el fulano. Y iba ahí y le decía, no, ahora tiene que bajar al piso 3 y decirle a Mengano que le ponga un sello en el papel. Y ahora suba, y así lo tuvieron horas y horas y horas hasta que reventó. Entonces, eso es la burocracia. Eso es querer tener cabeza cuando somos demasiados, cuando ya hemos entrado en una dinámica vegetal. Entonces, el animal, le cortamos la cabeza y muere, ¿no? Dañamos un órgano vital entonces, y se pierden justamente las funciones vitales. Los animales, por el contrario, a las plantas son piramidales, ¿no? Así como todos sabemos que hay una empresa que tiene un jefe o un dueño, y cuando ese muere, murió todo. Así que las plantas son descentralizadas, son rizomáticas, como hemos hablado en algún programa anterior, son rizomáticas, es decir, extienden sus raíces por todas partes y todo lo van cubriendo, todo lo van impregnando, van haciendo prueba y error, van investigando. Dice Mancuso que las plantitas cuando avanzan ya detectan, no sé, la pared, la piedra que van a encontrar delante, la detectan antes de tocarla y van buscando la mejor opción, la más fácil para poder atravesar ese obstáculo. Pasa que nosotros vivimos tan acelerados como animales que no nos enteramos de ese proceso. Entonces, cuando el hombre formó sociedades,
su velocidad y centramiento generó monarquías y estados que fueron estancando en burocracias densas, que era lo que decíamos recién. Las burocracias son producto de querer tener cabeza y órganos definidos cuando somos demasiados. No funcionan. Entonces las plantas son organizaciones difusas, son un poco el poli, ¿no? Así como está policromía, politeísmo, polivalencia. Bueno, las plantas son eso. Todo es posible, todo se adapta. El ser humano es mono, el animal es monotemático, monoteísta, mono. ¿Por qué? Porque el animal piensa en cabeza. El animal tiene una boca y un ano. La comida entra por un lado, sale por el otro. Entra por el lado donde tiene los ojos y la nariz porque tiene que detectar si no es veneno. Y el orificio de salida lo ponen por cualquier lado bien lejos porque no importa en realidad. Por eso uno ve una vaca que está defecando como si fuera lo que menos le importa en el mundo mientras está comiendo por el otro lado. Entonces lo importante está del lado de la cabeza, ¿no es cierto? Y el animal tiene patas para ir a buscar el alimento y seleccionar. Por eso tiene esos órganos ahí. Mientras que el vegetal no necesita seleccionar. El vegetal está y detecta esos nutrientes y simplemente muy poco a poco se acerca a ellos. No los tiene que perseguir. Así que vemos cómo los vegetales tienen todo un mundo que hasta este entonces se nos antojaba extraño. Nos parecía que los vegetales eran simplemente unos seres inertes, totalmente inmóviles, que no llegaban a ninguna parte, que no pretendían nada. Y sin embargo, vemos que hay toda una estructura donde no solamente son sumamente sensibles, sumamente capaces, sobreviven de una manera más eficiente que nosotros, están desde mucho antes que nosotros, tienen una manera de vivir totalmente diferente, como si fueran extraterrestres, y tenemos mucho que aprender de ellos. Así que para ir terminando nuestro programa de hoy, ya lo continuaremos en la segunda parte, que tenemos mucho contenido para desarrollar. Vamos a ver un poquito de la página de Radio Unión, que la tengo por aquí. Usted puede poner en su navegador www.radiounion.es, como estoy haciendo yo, y encontrar aquí la página donde usted puede visitar, navegar por los distintos programas que hay. Siempre digo lo mismo, pero a mí no me aparecen las imágenes por mi navegador. A usted le van a aparecer y puede recorrer estos contenidos. Puede encontrar, por ejemplo, aquí en la pestaña Pablo Veloso, que vendría a ser yo, va a encontrar cada uno de los programas que hemos hecho con no solamente el enlace a iBooks para poder escuchar en audio, sino también el enlace a YouTube para poder ver el video. Y tiene varias pestañas para recorrer, donde verá todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Tiene la pestaña también de programación, donde puede ver todos los programas semanales, a usted le va a aparecer, y también el contacto con Radio Unión por si quiere escribirles o llamarlos para hacerles alguna consulta de tipo comercial inclusive. Y recuerde las apps, las aplicaciones. Además tenemos este botoncito en forma de triángulo que si usted lo pulsa aquí en la página de Radio Unión, usted puede escuchar la radio en vivo, en vivo, lo que se esté emitiendo en ese momento, esté donde esté. Así que las apps por eso son útiles, porque le permiten no tener que ir ni a la página siquiera, ya las puede tener a disposición ahí donde esté. Así que vamos. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión.